Vamos a pasar al siguiente estadio, porque sobre estos dos ya se habló en la clase pasada. Simplemente les estaba haciendo un recuento. Sí, el daño, la conducta antijurídica. El elemento que sigue es el elemento que permite distinguir ya la responsabilidad civil de la penal en sí. ¿Ya? Es el criterio de imputación. Estamos hablando del nexo causal. Del nexo causal. Esto a nivel penal se conoce como tipicidad, ¿sí? Como tipicidad objetiva, que puede ser de la conducta del resultado para los penalistas. Esto se condice también, o sea, ¿por qué es importante entender estos dos grandes procesos de responsabilidad que existen en el Perú, tanto la penal como la civil? Porque definitivamente cuando nosotros, por ejemplo, en materia laboral, quisiéramos imputar uno de estos criterios de imputación, vale la redundancia, ¿cuál sería el más asequible? ¿Cuál sería el más, digamos, simétricamente proponible para que sea aplicable a nivel laboral? A nivel laboral, por ejemplo, podríamos atribuir las causas de imputación penal. No, sí, porque el derecho laboral nace del derecho civil, no del derecho penal. El derecho administrativo ya va a depender mucho de la entidad, pero genéricamente se aplica la causal civil también. Fíjense la importancia entonces de la repo civil, porque tiene incidencia en lo laboral y tiene incidencia en lo administrativo. Volviendo a lo que les estoy comentando ahora. ¿Qué implica el nexo causal? Es el tercer elemento de la responsabilidad. En virtud del nexo causal, lo que se identifica es lo siguiente, doctor o doctora, que el comportamiento antijurídico necesariamente ha generado el daño, que hay una relación, digamos, antecedente-consecuente entre la antijuricidad y el daño. Es una relación causa-efecto, es decir, la causa, la antijuricidad y el efecto es el daño. Pero se llama nexo causal porque precisamente el estadio de la imputación de ese comportamiento como antijurídico permite acreditar la consecuencia del daño. Sin embargo, hay lo que se conoce en doctrina como la fractura del nexo causal. O sea, ¿cuáles son las consecuencias que permiten no atribuir el daño al sujeto que ocasionó el comportamiento antijurídico? A pesar de que la conducta fue antijurídica, ¿cuál sería el criterio para que no pueda ser imputable este sujeto finalmente por el daño que hay irrogado en sí? Me parece que esto está ya por el 1971, quizá alguien tiene su código civil, ¿no? Que nos hable, no sé si el 1971 sobre la antipublicidad directamente, pero le voy comentando, en sí, ¿no? Sobre el nexo causal. ¿Qué es lo que puede romper el nexo causal acá, específicamente, en sí? Lo que puede quebrantar el nexo causal, lo que puede impedir que el sujeto no sea de alguna manera demandado por una indemnización, o en todo caso no sea sentenciado por el juez a que pague una suma dineraria, es precisamente las causales existentes, cuáles serían, por ejemplo, un nexo causal desviado, que exista, por ejemplo, o sea, que el ámbito de responsabilidad sea transferible a la otra, a la víctima misma, por ejemplo, también. Que haya, por ejemplo, un estado de concausa, que ahora lo vamos a ver. Mientras que a nivel penal operan otras reglas o criterios. Fíjense que acá, por eso les decía que acá se desprende casi el punto de inflexión entre la separabilidad penal y civil. A nivel penal, esto también se desacredita, o sea, la teoría del nexo causal evidentemente no se denomina en esos términos a nivel penal, pero tiene el mismo sentido de aplicabilidad práctica, jurídica, en el sentido que, mientras que el nexo causal permite identificar al autor del comportamiento antijurídico como el causante del daño, en la tipicidad permite atribuir la consecuencia jurídica normativa al sujeto imputado, al productor, al sujeto que genera pues la acción. Sí. Ten en cuenta que cómo comienzan los elementos de la red penal con de la teoría del delito, mejor dicho, con la acción, antes de la tipicidad, ¿verdad? Acción, tipicidad, antijuridicial y culpabilidad. En la tipicidad, ¿qué es lo que se pretende analizar acá? Solamente lo voy a poner para que vean que hay algunas causales simétricas con respecto a lo penal y lo civil. A nivel penal, sea el comportamiento de la conducta del resultado, ¿cuáles son los principios que encontramos acá, por ejemplo, que son, pues, que son cláusulas de salvaguarda o salvavidas para todo sujeto imputado? Encontramos, por ejemplo, el riesgo permitido, ¿no? ¿Le suena a alguno de ustedes el riesgo permitido? Claro que sí.
¿Saben por qué esta causal no se analiza a nivel civil? Porque a nivel civil se consagra la responsabilidad objetiva también. O sea, la responsabilidad objetiva es para bienes riesgosos o peligrosos. Pregunta examen de grado. ¿Cuál es el otro nombre de la responsabilidad objetiva? La responsabilidad del riesgo. En sí. Precisamente eso permite identificar estos dos polos opuestos que ya les voy comentando. O sea, a nivel penal existen muchos más criterios para destruir la imputación objetiva del comportamiento del resultado. Tengan en cuenta que la tipicidad objetiva a nivel penal consiste precisamente en el estado de subsunción. Nosotros vemos que un sujeto automáticamente dispara, automáticamente hurta o roba, pero no podemos atribuir la consecuencia jurídica no sin antes ver estas causales que ya se han analizado o en un grupo, ¿verdad? Riesgo permitido, prohibición de regreso también, no sé si les suena, riesgo insignificante, ¿verdad? ¿Qué más hay? A ver los penalistas, si es que se acuerdan. Riesgo permitido, prohibición de regreso, riesgo insignificante, nexo causal desviado, también, ¿no? El ámbito de responsabilidad a la propia víctima, ya hay más, en verdad, ¿no? Mientras que a nivel civil hay pocos. ¿Saben por qué hay pocos o mucho menos? En primer lugar, porque la responsabilidad penal, ¿qué es? Solamente subjetiva, pues doctor o doctora. En cambio, la responsabilidad civil puede ser objetiva y puede ser subjetiva. Primera diferencia que marca entonces los elementos. Alguien me preguntaba en algún momento, oye, pero ¿por qué se hacen tantos problemas los jueces y los legisladores en contemplar diferentes elementos de responsabilidad a nivel penal y a nivel civil? Precisamente por el estado de imputación que hay. A nivel penal sabemos que está prohibido o no está prohibido la responsabilidad objetiva. Está prohibido. El mismo título preliminar incluso del Código Penal lo prohíbe. Ni siquiera del Código Procesal, sino más bien como parte dogmática